en el tema de la importancia de congregarse en la vida de un cristiano. Dimos varios puntos en base a la experiencia que tuve en el campamento cristiano que fui. Y diré los títulos para que no nos quedemos tan desubicados del tema, porque eran muchos. El primero era una introducción, el segundo era cómo Dios nos llamó a formar un pueblo, el tercero era que congregarse no es lo mismo que simplemente asistir, el cuarto es qué ocurre cuando dejamos de congregarnos, el quinto es que la iglesia también es para los nuevos, el sexto es el poder de una bienvenida, el séptimo era la importancia de congregarse en los jóvenes, estar en esa comunidad cristiana. La octava es qué es lo que se supone que es una reunión de jóvenes, para aquellos que evidentemente no lo saben. La novena es el ejemplo también de lo que conlleva un campamento cristiano. Y en el décimo punto, que es donde nos quedamos, que empezaremos el día de hoy, es una pequeña introducción a lo que son las diferentes reuniones en los diferentes ministerios que tiene una iglesia, ¿no? Y esto es una pregunta que va más para el pueblo. ¿Por qué, si todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos igual de importantes para Dios, por qué a la hora de reunirnos nos reunimos en grupos distintos? ¿Alguien? Bueno, yo podría resumir, voy a hacer, digamos, una respuesta a esa pregunta antes de entrar en lo que es en cada apartado, pero la realidad es que cada uno tiene un crecimiento espiritual distinto y también un crecimiento personal distinto. Un ejemplo que es muy evidente y bastante fácil de entender es, por ejemplo, el ministerio de los matrimonios. Se reúnen personas que están casadas y que están en el Señor. Yo estoy en el Señor, pero no estoy casada. Yo no puedo darle ejemplos o consejos a una mujer casada, porque yo nunca he estado casada. En cambio, una mujer que también está casada, que tiene también sus problemas maritales, etc., puede aconsejarla y al mismo tiempo, al ser un ámbito cristiano, puede darle consejos en el Señor de lo que conlleva esa situación personal que ella está viviendo, que yo, al no estar viviendo, no me puedo identificar y no puedo aconsejarle. Por eso se dividen en secciones, por eso están los diferentes ministerios y por eso cada ministerio tiene su respectiva reunión. Por el crecimiento y también por la situación personal que vive cada cual en cada etapa de su vida, ¿no? Porque no es lo mismo lo que está viviendo una persona de 15 años que lo que está viviendo una persona de 30, de 45, de 70, etc. O un niño pequeño de 5 años. No es la misma etapa vital y tampoco tiene por qué ser la misma relación con Dios. Por eso se separa, para que cada cual pueda crecer en ese ámbito cristiano, pero también a su ritmo. Por eso también se separan los jóvenes de los adolescentes, porque aunque se puede decir, ay no, si están en las mismas etapas más o menos de edad, no están en las mismas etapas. Y lo que se puede llegar a pasar, que pasa mucho en el mundo, son jóvenes o adolescentes que quieren crecer muy rápido, o jóvenes adultos que quieren quedarse como niños. Y no estoy criticando a nadie, pero es una realidad que puede llegar a pasar y por eso se tiene que separar no solo por etapas, sino también por edades y por diferentes etapas de la vida de cada uno. El punto 11, que es aquí donde voy apartando los distintos ministerios, por ejemplo, la escuela dominical. ¿Quiénes forman parte de la escuela dominical? Los niños. Pero aún en la escuela dominical les separan por edades.
porque no tienen la misma comprensión un niño de 3 años que un niño de 10 años. También les separan también por esas etapas porque, y uno dirá, ¿por qué no pueden estar en el templo? Algunos pueden llegar a pensar que es solo porque, ay, no, hace mucho ruido y distraen, que eso es verdad. Se pueden llegar a distraer, pero también porque ellos no tienen la capacidad de entender palabras complejas que se dicen durante los cultos, ¿no? Porque yo, en las iglesias que he estado, por ejemplo, los adolescentes tampoco se quedan en los cultos, mayormente, sino que todos salen a su respectiva reunión y ya después, cuando llegan a X edad, se quedan sí o sí en el culto, vamos, que ya no le dan una versión suavecita, sino que se quedan aquí en el culto. Entonces, en la escuela dominical, ¿qué es lo que hacen? Esto ya es más como una formación, digamos, para aquellos que son nuevos en la iglesia, porque estamos en un discipulado y es importante no solo saber cómo comportarse, sino también qué es lo que se hace en la iglesia y por qué se hace. En el caso de la escuela dominical, cuando tú ves a un niño de 5 años que está ahí dibujando, cantando canciones, haciendo coreografías, no está solo diseñado para entretener al niño, sino también para instruirle y meter en la palabra poco a poco con cosas que entienden. Cantajuegos cristianos, dibujitos, por ejemplo, yo que estuve un tiempo ayudando a las maestras en la escuela dominical, aquí declaramos que se abrirá cuando haya niños, porque si no hay niños no vamos a salir para hacer nada, ¿no? Pues, aunque sea, les ponían a pintar el arca de Noé, los animalitos, esto, lo otro, pintar la Biblia, pintar, etc. Todo en el ámbito cristiano. Entonces, la escuela dominical está para estudiar la Biblia de formas que los pequeños lo entiendan, y claro, he puesto el ejemplo de los niños de 5 años, pero cuando tú vas a un niño de 10 años no le pones a pintar un dibujito, sino que le das una dinámica un poco más fácil de entender que en un punto, pero para que puedan interiorizar la palabra y quedarse con ella. Porque la palabra de Dios, como ya dijimos en el tema de la Biblia, es para todos los creyentes, independientemente de la edad. Yo, por ejemplo, personalmente en mi casa aprendí a leer con la Biblia, porque leíamos en mi casa todas las noches antes de irnos a dormir, aunque sea un capítulo de la Biblia, un versículo cada uno, íbamos aprendiendo. ¿Que me costaban palabras? Pues claro que sí, porque tiene palabras muy difíciles para una niña de 7 años, pero iba aprendiendo. Y ya lo que leía en la Biblia lo iba corroborando y entendiendo mejor en la escuelita dominical. Entonces, es una forma de decir que ellos tienen ese estudio bíblico, tienen esas enseñanzas, prácticamente un discipulado para niños pequeños, para sus diferentes edades y niveles, y aprenden a conocer y aplicar la palabra. Y no solo eso, sino que también con los niños también se puede llegar a los padres. Porque imaginaros que viene una familia nueva que no conoce del Evangelio a la iglesia. Los padres se quedan en el culto y se duermen. Dios no quiera, pero es un ejemplo que puede pasar. El niño va a la escuelita, aprende, hace un dibujito, no sé qué, vuelve con los padres y ¡ay, mira lo que hemos hecho! Y como cuando lleva al colegio se le decía súper ilusionada a mi madre, pues los niños lo hacen. De hecho, cuando los niños van a la escuela dominical no los dejan al tuntún, sino que esperan a que vengan los padres a recogerlos como cuando van al colegio. Y ya de ahí, ¡ay, mira lo que hemos hecho! Mira esto, mira lo otro y demás. Involucran a los niños, porque como también dice la palabra de Dios, dejar que los niños vengan a mí. La palabra no es solo para los mayores, es para todos, para todas las edades. Y yo al menos creo fielmente que por medio de los más pequeños de las casas, Dios también puede llegar a los más grandes. Aunque sea algo tan simple como que se celebra el Día de la Madre en la iglesia y los nenes van repartiendo rosas, ¿qué se hace? Eso también es una actividad que puede ser de bendición. Y una palabra que me ha apuntado es que no podemos crecer espiritualmente sin conocer la palabra.
Y nosotros lo que no podemos hacer es decir, ay, no, hacer ruido, los apartamos, que vean cualquier cosa en el móvil y ya está. Y luego esperas que cuando crezcan entiendan la palabra de Dios. Porque si para una persona adulta, al llegar a los caminos del Señor, le es difícil entender la palabra, imaginaros a un niño que ni siquiera entiende el vocabulario. Si tú luego se lo intentas inculcar de golpe, le va a costar más. Es como un idioma. Tú cuando quieres que un niño pequeño aprenda un idioma no se lo enseñas a partir de los 8 años. Se lo empiezas a enseñar a partir de los 2, 3 años, poco a poco le vas metiendo el idioma y el niño poco a poco se va quedando con ello y se lo aprende y lo interioriza y lo normaliza. Pues así también. Y eso no significa que los que vengan después lleguen tarde o ya sea demasiado tarde para ellos, no. Ellos también pueden aprender, pero digamos que es un ejemplo para que a los más pequeños también se les pueda hacer más fácil, porque cada cual tiene su nivel y su capacidad de aprendizaje. Entonces son los jóvenes, que ya hemos hablado de ellos, pero ya que estamos hablando de los ministerios, pues les metemos también para no mejorar. Ellos aprenden sobre la fe, sobre las amistades sanas, hacen discipulados, también participan en los evangelismos, participan también en servicios, porque yo me acuerdo que incluso, ya sea para servir en cualquier otro ministerio, también se participaban. Y de hecho, algo que también me gusta mucho que se hace en todas las iglesias cristianas a las que he ido, que no he ido a todas las de España, pero se entiende, es que se involucra a todos en algún servicio, ¿no? Tú ves que siempre hay un culto especial de niños, en el que los niños pequeños hacen algo para Dios, los adolescentes hacen algo para Dios, los jóvenes también para Dios. Porque en un culto normal, los que servimos, los que nos hemos bautizado, participamos. Pero yo, por ejemplo, llevo en la danza desde los 4 años, y a mí no me bautizaron con 4 años, pero me metieron, y yo desde ya pequeña iba sirviendo al Señor. Digamos que eso es algo que también se hace para que de todas las edades también puedan participar y puedan servir de alguna forma a Dios y puedan dar ese esfuerzo a Dios. Porque no se hace para armar un espectáculo delante de todos, sino que se hace con ese sentimiento, con esa intención de agradar a Dios. Y que todos podamos hacerlo independientemente de nuestra edad. Los jóvenes también aprenden sobre la oración y sobre su identidad en Cristo. Una frase que tengo aquí escrita es que los jóvenes necesitan otros jóvenes y también referentes adultos. Sobre todo en esa etapa en la que tienen, por compararse, por tener esa presión social, etc., están rodeados en un ambiente cristiano en el que también tienen a un adulto que les enseña, es de mucha utilidad para que uno pueda crecer. Porque si tú te dejas guiar por tus compañías, o sea, nosotros aprendemos y crecemos en dos formas. Cuando somos pequeños, aprendemos del ejemplo que nos dan nuestros padres. Y tristemente, cuando te conviertes en un adolescente, empiezas a aprender del ejemplo que te dan tus amigos. Si tú te juntas con personas que fuman, se drogan, van de fiesta, hablan mal a sus padres, se saltan las clases, etc., por mucho que tú tengas valores desde casa, por la presión social corres el riesgo de caer en lo mismo. Por eso es tan importante esa comunidad, estar en esa comunión con otras personas que también creen en Dios. Y por eso también es esa importancia de las reuniones, así de adolescentes, de jóvenes, para que puedan relacionarse y tener ejemplo de personas de su edad, porque a lo mejor uno siempre ve a los padres que se supone que es la voz de la razón y dicen, no, tú no sabes nada. O sea, tu padre puede decirte, eso está mal, y decir, no, tú no sabes nada, y luego su amigo le dice, eso está mal, y dice, tienes toda la razón, tío. Pues, por eso, es importante también de tener ese ejemplo de personas de tu misma edad, porque a lo mejor uno lo ve y dice, no, eso es de ancianos, eso es de mayores, eso no sé qué, no sé cuántos, eso es de adultos adultos, pues no, también es de jóvenes
y adolescentes. Y somos felices siendo cristianos y viviendo bajo la ley de Dios. Pero eso es algo que si tú no ves de primera mano, a lo mejor no lo reconoces. Por eso yo invito que se vengan a las reuniones de jóvenes y que se dé esa oportunidad, porque suelen ser de gran bendición. Y yo creo fielmente que la Iglesia se llenará de hijos de Dios, no de personas, se llenará de hijos de Dios, y separaremos a los jóvenes de los adolescentes para que cada cual pueda crecer en su respectivo tiempo. El 13. Los matrimonios. A lo mejor algunos creen que una vez que, como ya hemos hablado de los discipulados solteros, sí, he dejado la Biblia porque me parece un fondo muy bonito. Cuando tenga algún versículo lo pondré, por ahora no tengo ninguno. Ahora estamos viendo para hacer reuniones de solteros y recalcamos que solteros cuenta hasta que te casas. No, pero llevo noviazgo 5 años. No te has casado, no lo has reconocido delante de Dios, no cuenta. Porque Dios lo quiera, pero uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y tristemente también vivimos en una época en la que tener una pareja está tan de moda como la ropa, que por cada estación cambia. Y ay no, esto ya no está de moda, lo dejas con esta persona, te vas con otra. Ay no, es que ya ha pasado de moda, ya se ha vuelto aburrido, ya está oxidado, a por otra. No. Dios dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo, pero no para que fuera buscando de una en una. Dios no creó a 5 Evas y le dijo a Adán, elige, ve probando, si no te gusta, ve a por la otra. No, Dios creó a una Eva y les hizo uno. Y así con cada cual. No es para que, ay no, es que no me gusta, ya me he cansado, a por otra. No. El noviazgo se creó para el matrimonio, no para experimentar. Y eso es algo que también vamos a aprender en mayor profundidad en los discipulados solteros, pues porque yo no es el tema que tengo específicamente preparado para hoy, así que no me voy a meter en un tema que no he preparado, pero es algo que debemos reconocer. Y alguno pensará, ay, pues nada, te casas y ya se terminó. No. Si tú te fijas, aunque ahora no los tengo apuntados, la Biblia también nos enseña a cómo tiene que ser un marido con su mujer, cómo tiene que ser una mujer con su marido, cómo tienen que ser los padres con los hijos, cómo tienen que ser los hijos con los padres. Aún después del matrimonio te tienes que seguir informando en Dios, porque todos siempre tenemos una instrucción que viene de parte de Dios. Y suele ser de gran bendición. O sea, yo no he estado, aún no, ya me tocará. Pero sí que he visto, por ejemplo, eventos que se preparaban como comidas para los matrimonios. Ahí cogían a los jóvenes, yo, uno de ellos, y hacíamos de camareros y convertíamos de ese un restaurante. Y podía ser como en esas etapas, en esas situaciones, veías cómo iban hablando entre ellos, se creaba comunión entre un grupo de personas casadas que pasaban por las mismas etapas, que padres, que han tenido hijos, que se acaban de casar, que llevan 10 años casados, pero que pueden aconsejarse mutuamente, porque yo ni tengo hijos ni estoy casada. Yo no le puedo dar consejos de maternidad a mi madre. Vamos a ver, no puedo, porque yo por ahí aún no he pasado. Pero una persona, una pareja que lleva tiempo en la iglesia, que tiene sus hijos, etcétera, sí que puede aconsejar y pueden hablar de, ay, hoy mi hijo me ha hecho esto, es que no me lo puedo creer. No se me ocurre ningún ejemplo, pero se entiende. Y por esas X etapas se pueden reunir y
pueden apoyarse mutuamente porque están en la misma etapa vital. Y aquí los puntos que yo tenía apuntados es que el objetivo suele ser fortalecer los matrimonios. Y se aprende de comunicación, educación de los hijos, resolución de conflictos, la vida espiritual, las experiencias compartidas, consejos y oración. Me he tenido que documentar un poco porque... Y aquí he puesto la frase de no tenemos que afrontar los desafíos del matrimonio completamente solos. Y un ejemplo que se me ha venido a la cabeza, que creo que es muy bueno, que me corrijan si me equivoco, es por ejemplo una pareja en yugo desigual, que uno de ellos es creyente y el otro no. ¿Cómo puede afrontar una de las personas de la pareja la situación completamente sola? Porque yo me acuerdo que conocía a alguien que pasó por esa situación y como me tenía confianza me lo mencionó por encima, no para que yo le aconsejara porque yo no le podía aconsejar, pero sí que se puede entender que pasa por ese sufrimiento porque no es una situación fácil y nunca lo es. De hecho, si se puede evitar, en la medida de lo posible que se evite, porque es una situación en la que se sufre mucho y no necesito pasar por ello para verlo porque vi a alguien que sí que lo pasó y hasta llegó a plantearse divorciarse porque la situación era insostenible, pero no lo hizo, se perseveró en Dios, oró durante años por su pareja y al final esa persona conoció a Dios. Amén. Y se convirtió en la mano derecha de su pastor. Gloria a Dios. Porque Dios obra. Así Y sí, es un proceso y un proceso muy duro en el que la persona tiene que orar, mantenerse firme en el Señor, interceder, pedirle a Dios, tener consejos, recibir consuelo, porque recordemos, la persona, sí, su pareja llegó a los caminos del Señor, pero esa persona lo pasó muy mal. Y hay personas que no aguantan ese proceso y acaban separándose. Por eso debemos evitar en la medida de lo posible, porque a lo que tú ¿cuál era la palabra? A lo que tú te arriesgas al hacer esto, no es que, no oro durante 5 años y llegar a los caminos del Señor, no. A lo que tú te arriesgas es acabar saliéndote tú de los caminos del Señor y acabar perdiendo. Y eso es algo que también hablaremos en el discipulado de solteros, pero estoy haciendo demasiado spoiler, perdón. El 14, el ministerio de mujeres. Y aquí no solemos meter a las adolescentes y a las jóvenes, porque ya están en el ministerio de jóvenes y el ministerio de adolescentes. Estamos hablando de mujeres adultas en todas las de la ley, porque yo, por ejemplo, tengo 19 años, pero en mi casa me siguen viendo como una niña. Una joven adulta, joven. Y ahí, en el Ministerio de Mujeres, pues no hablar de lo mucho que viven a los hombres o de lo molesto que es X cosas, sino que aprenden sobre la Biblia, la oración, sus respectivos testimonios, experiencias, hay apoyo, no me sale la palabra, la voy a saltar, y se animan mutuamente, se dan ese consuelo. De hecho, también suele haber retiros de mujeres que suelen ser de gran bendición. No porque los hombres no puedan, de hecho ellos también tienen su ministerio, sino porque también uno tiene que aprender en esa unidad, ¿no? Y hay cosas que yo, siendo mujer, no diría delante de un hombre
Y yo que tengo un hermano mayor, sé que hay cosas que los hombres pasan que no le dirían a una mujer. Y por eso necesitan el consejo de otro hombre. Y por eso yo necesito el consejo de otro hombre. Y por eso también están los respectivos ministerios. Y la frase que yo he apuntado para el ministerio de mujeres es que una mujer puede convertirse en un instrumento usado por Dios para levantar a otro. En el decimoquinto, me estoy saltando números, el ministerio de hombres. Aprenden del crecimiento espiritual, de la oración, se discipulan, también hablan de sus testimonios, se corrigen entre ellos, se convierten en, digamos, un ejemplo a seguir los unos de otros, etc. Y aprenden del servicio. Y la frase que he puesto para los hombres es que los hombres necesitan a otros hombres que les animen a vivir la fe con integridad. De eso tampoco puedo decir mucho, pues porque no soy un hombre y no he estado en una reunión de hombres en mi vida. Pero yo confío y sé que Dios va a poner en esta iglesia al líder del ministerio de hombres que va a poder dar esos maravillosos testimonios y anécdotas desgastadas que seguro que no. El spoiler más grande que he hecho, que son los solteros, que ya he hablado de ellos en prácticamente todos, pero como lo tengo aquí apuntado no los vamos a dejar marginados, que aprendes que estar soltero no significa estar incompleto. No significa que tengas que estar buscando, ay, no sé qué, no sé cuántos, ay, siento un vacío que me dejó mi padre, que nos abandonó y por eso busco el cariño de un padre, cualquier hombre, no. Tú tienes que buscar, el único cariño que uno tiene que buscar es el de Dios. Tienes que buscar, la única relación que tú tienes que buscar actualmente es tu relación con Dios. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que se puede poner en la vida de todos, y es que uno no tiene que ir detrás ni del amor ni de la muerte, porque en su respectivo momento te encuentra. Y suena duro, pero es un ejemplo muy claro para las personas que tristemente no saben estar solas. Perdón si la palabra suena muy fuerte, pero es que es una realidad. Hay personas que saltan de relación en relación, terminan una a la semana y ya están en otra, etcétera, 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 porque no saben vivir solas y tienen que aprender a hacerlo, porque eso tampoco está bien. O personas que pasan por situaciones difíciles y sienten y anhelan la muerte. Eso tampoco está bien, porque el suicidio es pecado. Un ejemplo muy claro de eso es Judas. Un apóstol, sirvió al lado de Jesús, se equivocó, sí, pero él no se fue al infierno por equivocarse, porque él se arrepintió. Él podría haber sido salvo, él se fue al infierno por suicidarse. Porque la Biblia misma nos lo dice, no matarás. Y matarse a uno mismo también es matar. No debemos buscar aquello que no nos corresponde. Porque no es así. Si tú vives buscando, ay, no sé qué, cuándo llegará el amor de mi vida, vas a acabar cometiendo el error de equivocarte constantemente y luego dirás, ay, ¿por qué no llega? Y lo único que haces es atrasar tu bendición. Porque todos tenemos a alguien que Dios le ha diseñado para nosotros, a nuestra justa medida. Pero si tú vas de paraeta en paraeta, de este en este, de banquito en banquito, lo único que haces es atrasar tu bendición, porque Dios tiene una persona para ti. Pero ¿cómo va a dártela a Dios si tú lo único que haces es buscar a otras personas y herir tu corazón? Porque cada vez que pasa algo, no sé qué, te haces daño, te acabas roto. Y sí, tú dices, ay no, pero yo soy hijo de Dios, Dios me quiere, pero Dios también quiere al otro hijo suyo y no le va a dar algo roto. Por eso nosotros tenemos que aprender
y esperar en el tiempo de Dios para cuando llegue esa persona idónea que Dios tiene para nosotros. Y no buscarla activamente, porque Dios en su momento la pondrá en nuestras vidas. Y eso es algo que también se tiene que aprender. También aprendemos a tener amistades sanas, crecimiento espiritual, y la frase que yo he puesto es: nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro estado civil. Ay, no sé qué, yo no sé cuántos años soltero. No. Yo me acuerdo que conocí a una hermana en la iglesia que ella hablaba de su soltería, sí, pero ella no lo decía como algo malo, porque yo sé que no lo hablaba en serio, porque sí, porque ella no buscaba activamente una relación con nadie. Y estuvo así durante años, creo que estuvo orando durante años, y el único novio que yo le he conocido es con el que se casó. Porque por muchos años que ella pasó orando no decía: ay, este no ha hecho ojitos, ese es el que Dios tiene para mí, ay no, este otro, no. Porque en el momento en el que Dios puso al hombre que tenía, con el que se tenía que casar, se casó. Un único intento, porque cuando Dios lo pone, no falla. Pero cuando nosotros nos metemos abajo hasta donde no nos corresponde, claro que vamos a fallar, porque no es la voluntad de Dios, es la nuestra. Por eso también tenemos que aprender lo que decíamos en el discípulo, cuando hablábamos de la oración, saber qué pedirle a Dios, porque muchas veces le decimos: no, Dios, haz tu voluntad. Ella, por ejemplo, oraba a Dios y se lo pedía, pero de qué le hubiera servido pedirle a Dios sobre ese hombre idóneo para su vida, si luego iba hablando con todo el mundo. Si decía: no, Dios, haz tu voluntad, y luego no te voy a escuchar, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, etc. Y aparte, a lo mejor uno dice: ay, no, Dios no me escucha, es que voy a llegar soltera a X edad, me voy a hacer vieja sola. No, porque a lo mejor tú no lo sabes, pero Dios te está sanando de algo, o no es el momento, no es el tiempo, no has conocido aún a la persona porque aún no te corresponde conocerla. Tenemos que dejarlo todo en manos de Dios. El punto 17, que esto es más bien una pregunta. ¿Tenemos que ir a absolutamente todas las reuniones? No. Muy bien. La respuesta es no. Y eso no significa que las reuniones sean malas, sino porque uno no tiene que hacer las cosas ahí no por costumbre, ahí no porque no, sino con un sentimiento genuino. Yo me acuerdo que yo iba a cada reunión, o a casi todas, no creo haber ido a todas, pero no porque mi madre me dijera: ay no, tienes que ir, sino porque yo genuinamente quería ir. Si tú no vas con una predisposición de escuchar la palabra de Dios, no vas a recibir la palabra de Dios. Porque Dios es un caballero, Él toca la puerta, pero no le abre la fuerza, espera que tú abras la puerta. Y si tú vienes y dices: ay, lo que sea, y luego te duermes, la palabra está ahí, pero no va a llegar a ti porque tú la quieres escuchar. Por mucho que te hayas venido, porque tú no has venido realmente a escuchar la palabra de Dios, has venido porque tienes que venir. Tenemos que hacer las cosas de corazón, porque si tú pones un muro y luego dices: ay no, pero yo iba, yo esto, yo lo otro, si tú ya te has puesto un muro y luego te preguntas por qué Dios no te habla, a lo mejor no es que Dios no te está hablando, sino que tú no le estás escuchando. Y suena duro, pero es que es una realidad. Es algo de lo que tenemos que reflexionar, porque puede pasar en reuniones, puede pasar en cultos, puede pasar en cualquier situación.
la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer, que esto ya es individual de cada uno, es: ¿estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da para crecer? Y eso lo tiene que hacer, lo tiene que pensar cada cual de forma individual y demás. Porque tal y como uno puede bautizarse, pero no necesariamente tiene que empezar a servir, pero para servir tiene que bautizarse. Tú puedes venir aquí y no enterarte de nada, pero teniendo ese corazón predispuesto a abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia y que Dios te hable directamente. Y eso no significa que no tengas que congregarte, porque tienes que congregarte. La realidad es la predisposición, porque es lo típico que se suele decir: querer es poder, pero poder no siempre es querer. Las iglesias no tienen un candado en la puerta o tienen o son una zona VIP que tienes que tener un pase especial para entrar. Tú puedes entrar libremente, puedes. La verdadera pregunta que tienes que hacer es: ¿quieres? Porque si tú no quieres, por mucho que tú vengas, te sientes, no vas a enterar de nada. Y ahí lo que tienes que hacer es orarle a Dios y que Él primero abra tu entendimiento, abra tus oídos para poder escucharle. Porque si tú no escuchas a Dios, no tienes una relación con Dios desde casa, tampoco te vas a enterar de nada aquí. Porque la relación con Dios es individual. Venir a la iglesia no te hace más santo, solo te mantiene firme en el Señor, porque estás rodeado de personas que también creen en Dios y que pueden levantarse si tú te caes. Y también te pueden, digamos, poner en situación de poder ser un instrumento del Señor para cuando alguien necesite un consejo y Dios te ponga a ti para hablarle a esa persona. Pero si tú no tienes el corazón predispuesto, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. No hablar con la pastora, no hablar con el líder, ponerte a cuentas con Dios. Porque tu relación con Dios es tuya y de Dios. No tuya de la pastora y de Dios. O tuya del líder y de Dios, no. Porque yo tengo una relación con Dios que no involucra ni a la pastora, ni a los apóstoles, ni a mi madre, ni a mis hermanos, a nadie. Solo a mí y a Dios. Y tengo más puntos, pero lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí el discipulado de hoy. Seguiremos el miércoles de la semana que viene y que Dios les bendiga. Amén.